Muy bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana con nuestro espacio con la palabra. Damos gracias a Dios por esa administración de la alabanza y la adoración. Gracias, Nati, gracias al grupo de alabanza, gracias porque de verdad hay una gran disposición. Cada día nos convencemos, y Nati al principio hablaba como el apóstol Pablo, y la Biblia así registra también, la adoración y la alabanza y la adoración son un espacio que la palabra lo tiene como una prioridad. Amén. Y necesitamos nosotros ser obedientes a Dios con respecto a esto. Amén. Ahora, solo déjenme antes de iniciar, por favor, recordarles que es importante esto que queremos hacer el próximo domingo. Una perspectiva diferente, porque yo creo que no es tal vez nueva, aunque pudiera ser nueva, pero diferente con respecto a la Santa Cena. Creo que estamos llegando a momentos en donde la Escritura nos exhorta, los tiempos de oración nos animan y nos exhortan. El estudio de la palabra nos sigue animando y exhortando a que Dios cada vez trae revelación de su palabra, y Dios nos lleva de gloria en gloria, y la revelación viene. Y no es algo nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el cielo, pues la parte doctrinal teológica está muy específica y clara, y ya el canon quedó cerrado. Entonces no es que haya algo nuevo, es que la aplicación de aquellas verdades espirituales necesitan recobrar, o el Espíritu Santo a través de la palabra lo que quiere es invertir en nosotros para poder abrirnos otra perspectiva. Ese próximo domingo en el cual necesitamos que usted venga, hermano. Siempre necesitamos que usted venga, pero ¿por qué? Bueno, porque ese es un tiempo de comunión, es un tiempo de coinonía. El asunto no es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que exhorta a los corintios porque dice que no se esperaron a comer, era una comilona, y algunos no se esperaron a comer y les dijo, ustedes ni esperan a los otros a comer. Santa Cena, en la tradición primaria de la iglesia, era un compartir, era una coinonía. Nosotros vamos a hacer algo muy pequeñito, ¿verdad? Es algo que ustedes, con la ayuda de siempre de ustedes, queremos hacerlo y tener un espacio dentro del mismo servicio, dentro del mismo culto. Después viene la alabanza, siempre hay alabanza, siempre hay predicación, pero este espacio de la Santa Cena le vamos a dar un poquito más. Eso es el tema, y necesitamos que usted venga. ¿Qué es lo que necesitamos? Ok, por favor, apúntese, anótese, y si usted quiere bendecirnos con algo, hermano, con un paquetico de galletas, no importa, no es nada así. Ya dijo Benjamín, no nos enojamos si usted quiere traer, ¿qué dijo? 3 leches o arroz con leche, budín. Bueno, qué bueno. Yo conozco algunas hermanas, es que yo no me quiero abusar, pero si uno por antojo fuera aquí, yo empezara a solicitar algunas comidas que yo sé que algunas hermanas, ¿verdad, hermana? Dice uno, pero no, mucho abuso, de verdad, ya. Ok, pero entonces sí los esperamos próximo domingo, Santa Cena, es un tiempo de coinonía. Vamos a ver una forma en la cual la Escritura nos está enseñando, cuatro formas en las cuales vamos a vernos nosotros dentro de la Santa Cena. Es una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante, una mirada hacia adentro y una mirada hacia el entorno. Eso es Santa Cena. Entonces, ahí se los dejo. Bien, esta mañana queremos compartir las Escrituras, y el título es quitar. No limites a Dios. Dios es ilimitado. Si nosotros hablamos doctrinalmente y teológicamente, ustedes desde ya podrían decir, yo no puedo limitar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano con toda sinceridad para evacuar dudas. ¿Cuántos creen que nosotros podemos limitar a Dios? Dios es ilimitado, dice la Escritura, pero ¿usted cree que los hombres podemos limitar a Dios? Sí. Algunos sí, otros a lo mejor, quién sabe. Bueno, Dios es un Dios ilimitado, y doctrinalmente y teológicamente nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios es
omnisciente, omnipresente. Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo hace. Sin embargo, mientras yo meditaba en esto, yo puedo decirles que la percepción en mi corazón, en mi mente, es que el Espíritu de Dios, a través de las Escrituras y en mi meditación de la palabra, yo puedo decir que yo capté esto que dice así: muchos no permiten que Dios intervenga en lo que ellos creen. Muchos no permiten que Dios intervenga en lo que ellos creen. Y aunque entonces Dios es un Dios ilimitado, muchas veces tu creer o mi creer limitan el poder y la gracia y la gloria de Dios. Nosotros necesitamos comprender, y esta mañana esto es lo que queremos compartir, que es importante entonces ver a través de las Escrituras que necesitamos quitar los límites a Dios. No porque Dios no pueda, es que Dios, hermanos, creo que dentro de la parte teológica, doctrinal, nosotros necesitamos ver la palabra, como muchas veces hay personas que piensan que todo lo que me pasa es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Todo lo bueno que me pasa es porque Dios así lo quiere, y todo lo malo que me pasa es porque Dios así lo quiere. ¿Cierto? Eso es un pensamiento que está ahí, que creo que necesitamos estudiarlo, escudriñarlo. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, hay muchas cosas que son producidas por nosotros. Hay muchas cosas que son provocadas por nosotros. Porque al final yo sigo siendo una persona con la cual Dios sigue trabajando y tratando. Él conoce mi humana debilidad, Él conoce mis fuertes y mis bajas, ¿verdad? Él conoce mis formas y todo lo que yo soy, pues es Dios sobre todas las cosas, es un Dios, es ilimitado. Pero nosotros muchas veces ponemos trabas en medio de lo que el Dios Santo es. Muchos no permiten que Dios intervenga en lo que ellos creen. Y esto es una verdad, hermanos. Por eso estamos tan partidos tantas veces dentro de la parte doctrinal en las iglesias. Porque hay personas que siguen pensando que todo lo que a mí me pasa es por culpa de Dios. O Dios lo permitió. Dios es un Dios ilimitado. Y es verdad que muchas de las cosas o todo lo que a nosotros nos acontezca no ha dejado de pasar delante del trono de Dios. No ha dejado de pasar delante de Dios. Dios es un Dios que todo lo sabe. Lo que usted y yo estamos viviendo, Dios ya lo tiene ahí. Y la permisidad de Dios dentro de su soberanía es una parte importante y vital. Lo que pasa es que Dios trabaja así con nosotros los hombres. Hermano, porque si yo no trabajo, no como. Y si yo no trabajo, yo puedo decir, pues, hay gente así. Bueno, no, Dios es el que va a suplir todas mis necesidades. Y entonces me quedo ahí, hermanos, esperando a ver qué. No, eso se llama vagabundería. Pero hay gente que es así. Hermanos, mucho del pentecostalismo tradicional ha afectado muchas cosas dentro de todo lo que el pentecostalismo puede ser. Pero ha afectado, hermanos, porque hemos dicho cosas y se han dicho cosas que la gente ha creído que al final no son así. Y Dios es un Dios justo, un Dios recto, un Dios bueno, un Dios que no le dice a lo malo bueno ni a lo bueno le llama malo. Pero nosotros tenemos que estar registrándonos hoy y tenemos que empezar a revisar nosotros nuestra actitud y nuestras formas. Hay gente que dice y no permite que Dios intervenga en lo que ellos creen. Hermanos, teológicamente dirían, no, Dios es un Dios ilimitado. Saben, hermanos, y los que les gusta anotar, aquí el Señor siempre me da frasecitas a mí. Que los que muchos no permiten, eso es una. Y hay otra frasecita que se las voy a decir. Si usted y yo vivimos solamente viendo lo que tenemos, usted no está viendo suficiente.
Otra vez, para que la capturen. Si usted y yo no estamos viendo solamente lo que tenemos, no estamos viendo suficiente. Porque Dios es un Dios ilimitado y Dios es un Dios sobrenatural. Hermano, yo puedo testificar de la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy yo tengo un ejemplo en mí mismo, y qué feo ponerse un ejemplo. Pero por ejemplo, hermanos, vean países tan grandes como la India, por ejemplo. Un país que es demasiado rico, tiene miles de cosas, miles de productos, miles de aspectos en la parte minera. Ese país es un país que pudiera ser sumamente rico. Sin embargo, es uno de los países más poblados del mundo, pero es uno de los países más pobres del mundo. Yo me imagino a Dios sentado diciendo, pero a esto, porque vean que inclusive su forma, y aquí tenemos que hablar las cosas así, creo, su forma doctrinal, su forma religiosa, los ha encerrado en un mundo en donde inclusive su alimentación se ve defraudada o decepcionada o limitada a un aspecto religioso, porque en la vaca que ellos no se comen, creen que hay unos 300 dioses y posiblemente la reencarnación de la abuela. Entonces, qué feo comerme a la abuela, ¿verdad? Y por eso no comen. ¿Qué comen? ¿Qué comen? Comen perros, ratas, gatos, porque es una creación menor y en esta no están pecando contra Dios. Pero entonces imagínense nada más, hermanos, en ese país, diciéndole, Señor, pero alimentanos, y las vacas vienen y van, hermanos. Pero si usted ve en la vaca, la abuela, usted no se la come. La abuelita es la abuelita, y me agarre, me da la abuelita. ¿Se limita a Dios? Se limita a Dios. Si yo estoy solo viendo, hermanos, lo que tengo, no estoy viendo suficiente. Porque Dios es un Dios ilimitado, porque Dios es un Dios que trasciende, porque Dios es un Dios sobrenatural. Yo soy el producto de lo que Dios es en la parte sobrenatural. Porque ¿cómo me pueden ustedes decir, cómo salgo yo de un aspecto de vicio? ¿Cómo salgo yo de un aspecto de defunción o de disfunción? De no ser funcional. ¿Cómo cuesta hablar aquí? En Santa Bárbara usted dice cualquiera de estas y todas están bien, pero bueno, está bien. Estamos en San José. Pero al final, yo soy el producto de eso, hermanos. Es que usted me decía, y yo podría decir, no, es que yo no me puedo contener de ir a hacer tortas, o yo no me puedo contener de ir a tomar, o yo no me puedo contener de ir a fumar. Era mi vida, eso era. Pero sobrenaturalmente algo pasó en mi vida. Que dicho sea de paso, uno ni lo quiere y llega porque Dios es un Dios ilimitado. Y alguien te habla del cristianismo, alguien te habla de la Biblia, alguien te habla de ahí, ora por usted y el asunto sobrenaturalmente empieza a ser diferente. Creo que hay cosas y aspectos de usted y de mí que usted podría reconocer lo sobrenatural de Dios en usted. Hay cosas que nosotros hacemos que posiblemente no. ¿Quién me va a creer a mí? Si uno se convierte en un fenómeno. Cuando yo voy, ahora hablando de Santa Bárbara, y la gente dice, ¿y usted es pastor? ¿Es cierto que usted es pastor? Y primero se mueren de risa cuando les digo que sí, y después caen en la incredulidad. Y algunos se dieron el lujo y el gusto de venir hasta aquí para verme, a ver si era cierto. Eso es lo sobrenatural de Dios. El otro día me invitan a predicar, un domingo hace un tiempo, me invitan a predicar a una iglesia que está en Santa Bárbara, en una iglesia, se llama Betel, una iglesia. El asunto es que me invitaron y no sé, como que ustedes no conocen Santa Bárbara, eso es un poder. Es decir, todo el mundo sabía que yo iba. Hermanos, ustedes no saben esa iglesia abarrotada.
Y me dice la pastora, nunca hemos visto esta iglesia así. Le digo, para que vea, siga trayéndome, pero todo era por viñar. El chisme. Todo, pero la gente, muchas de las personas, al menos sé que sobrenaturalmente vieron algo diferente. Por supuesto, ya verme a mí ahí y no verme en la cantina que está a la par de esa iglesia que yo era cliente frecuente, es diferente. Esto es lo que hace diferencia. ¿Qué hay sobrenatural en tu vida? ¿Has pensado? Hay cosas sobrenaturales, cosas que usted y yo sabemos que no son mías, que Dios las ha colocado, que Dios me ha hecho una nueva criatura. Amén. Entonces no podemos ilimitar al ilimitado. Y necesitamos nosotros entonces permitir que Dios intervenga aún en lo que yo creo, porque hay cosas que yo creo que me gobiernan. Y lo que a mí me gobierna, entonces lo coloco en espacios y en momentos. Dios es un Dios ilimitado. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Dios sí puede transformar mi vida y transformar la vida de nuestros hijos y transformar la vida de cualquier otro cuando la persona no limita a Dios. Pero hay gente que sigue limitando a Dios. En el cristianismo, en la misma iglesia, seguimos limitando a Dios porque creemos cosas y no permitimos que aún ni Dios nos toque eso. Amén. Capítulo 5 de una de las historias o de los libros, de los capítulos más tristes, digo yo, de los capítulos más tristes en la Biblia es Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 es como más o menos, si usted quiere sentirse un poco traumado, le hace todo capítulo 5, aunque hay cosas muy esperanzadoras. Pero capítulo 5 del libro de Génesis es un capítulo muy fuerte, es muy fuerte porque hay muchas cosas donde usted dice, ¿qué está pasando con respecto a esto de limitar a Dios? Inclusive el libro empieza con algo que ya solo eso nos deja en una expectativa en la cual usted dice, claro, ¿cómo no va a ser un libro, cómo no va a ser un capítulo medio traumático si vea cómo empieza? Este es el libro de los descendientes de Adán. Ya está. Listos, hermanos, cerremos, digamos. Estos son los descendientes de Adán y usted empieza a encontrarse por ahí anda, un poquito atrás Caín y Abel, y por ahí empiezan los descendientes. Inclusive una de las grandes declaraciones teológicas doctrinales es, y entonces Adán tuvo un hijo y fue hecho a su forma. Salió igualito que el papá. Vea qué expectativa, hermanos, no hay esperanza ahí, ¿verdad? Inclusive, dentro de toda esa parte, ¿verdad? Porque dice que Adán, cuando vive todos esos años, ¿verdad? Al final, él va creando y va criando. Hermanos, esto es lo hermoso también del capítulo 5. Usted ve y dice, bueno, Adán creó a tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poquito. Los creó hombre y mujer, los bendijo y el día que fueron criados, les puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Resulta que entonces, después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años, entonces murió engendrando hijos. Murió, pero engendró. Algo pasó ahí que yo no fui. Murió y engendró, pero llega un momento, que es el que quiero que nosotros revisemos hoy, que llega en la historia, en lo que Dios quiere plasmar para que nosotros logremos comprender, y aparece en capítulo 5, en el verso 24, hablando sobre quita lo que limita a un Dios ilimitado. La fe que camina con Dios. Y aparece en este capítulo 5, en el verso 24, dice, en el 23 empecemos. Bueno, no, mejor en el 21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Eso es un dato importante. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años. Dígale al que está a la par.
anduvo con Dios 300 años. Aleluya, santo, hermoso. Cuenta una anécdota, una historia, que una niña sale de escuela dominical y llega a la casa y le pregunta a la mamá y le dice, mamá, la mamá, ¿qué aprendió? ¿Qué le enseñó la maestra de escuela dominical? Dice, ay, me habló de que Enoc caminó con Dios. Y entonces la mamá le dice, ¿y cómo era? Bueno, dice, resulta que es que Dios todos los días se levantaba y llegaba a la casa de Enoc y le decía, Enoc, ¿quieres caminar conmigo hoy? Dice, y entonces, dice la niña, entonces Enoc le decía, sí, vamos, caminemos hoy. Dice, y así todos los días Enoc esperaba a Dios en la puerta, porque Dios todos los días, a lo único que lo invitaba era a caminar con él. Vea, esa niña de verdad que aprendió. Esto de caminar con Dios es algo en lo que nosotros realmente es interesante poder ver. Enoc vive durante todo ese tiempo, engendra a Matusalén, después de ello anduvo con Dios. Ahora, no sabemos cómo fueron los primeros 65 años de su vida. Suponemos que fueron como los de las demás personas que vivieron en un periodo de indiferencia y de caos, hermanos, aproximándose al ambiente de los futuros días de Noé. Pero cuando el niño Matusalén nació, la vida de Enoc cambió. El niño condujo a Dios a Enoc. Matusalén nace y aparece Enoc caminando con Dios, aparece Enoc. Hermanos, esa época era una época fuerte, era una época donde el mundo limitó a Dios, era una época donde la historia registra que la maldad era tanto, y ahorita vamos a ver eso, que de verdad Dios es el que envía el diluvio. Ahora, vean qué acontecimiento más interesante. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted ve la genealogía de Enoc hasta Noé, ¿verdad? Y es un detalle muy interesante para observar en esta lista de nombres, que es que Matusalén es el hijo de Enoc que vivió más años que Adán, y estos dos personajes, Adán y Matusalén, ocuparon el periodo de tiempo que existe entre la creación y el diluvio. Desde la creación hasta el diluvio está Adán y Matusalén vive más tiempo, pero el mismo nombre de Matusalén tenía una forma, o en el nombre de Matusalén significaba enviado adelante. Hay un escritor que escribe un libro que se llama El Diluvio y ofrece una traducción con respecto al nombre de Matusalén, y él le pone, cuando esté muerto será enviado. Él lo traduce así. Cuando esté muerto será enviado. ¿Qué será enviado? El diluvio. Cuando Matusalén muere, el diluvio toma lugar. Cuando Matusalén, hablando también desde la perspectiva de interpretación y aplicación bíblica, Dios son 980 años de misericordia, porque ese mundo estaba perdido en delitos y pecados, y nosotros lo vemos cuando Dios realmente comenta sobre esto. Si nosotros examinamos la cronología, hermanos, una cronología de la genealogía de los patriarcas, el año de la muerte de Matusalén coincide con el año en que llegó el diluvio. Ahí. Y ese nombre de Matusalén significa enviando delante. Dios no se le pasa nada en medio de los procesos de la vida, hermanos. Por eso es interesante ver y registrar y leer y estudiar nosotros las Escrituras, porque el mensaje de Dios está ahí para nosotros, para que nosotros dejemos de limitar a Dios, que nuestra creencia no puede ser un absoluto, que nosotros en parte conocemos, que en otras partes no conocemos, que en otras estamos haciendo las interpretaciones adecuadas y que hay otras que todavía nos falta, hermano, y que nos falta mucho.
Pero que nosotros necesitamos no limitar a Dios. ¿En qué estamos limitando a Dios en tu vida? ¿En qué limitas a Dios en tu vida? Dios te puede sanar, Dios puede salvar al que Él sabe y quiere, Dios puede traer acontecimientos como Él los quiera traer. Por nosotros no podemos limitar a Dios, porque nosotros somos participantes activos. Hermano, cuando usted trabaja, cuando usted es obediente a Dios, cuando usted hace lo que Dios a usted le dice, usted es una persona que camina en seguridad, que camina en una forma diferente, que camina en algo que es victorioso y lleno de paz en el Espíritu. Pero si usted no anda así, hermano, usted y su vida son vidas disfuncionales. Limitamos a Dios porque la voluntad de Dios es que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él sí quiere lo mejor para nosotros, hermanos. ¿Cómo no lo va a querer si envió a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo no lo va a querer? ¿Cómo no va a querer lo mejor para nosotros si Él envía Él mismo? Dios se hace hombre, se humilla a lo sumo para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, en medio de todo esto, este verbo, el verbo quitar, ¿verdad que verbo es lo que hace la acción? Sí, yo lo estoy diciendo. Sí, verbo es eso, el verbo quitar. ¿Quitar qué? ¿Qué debemos de quitar, hermano? Porque yo creo que esta mañana la palabra nos quiere confrontar a nosotros con una parte en la que son decisiones en nuestro cristianismo. Nosotros tomamos decisiones muchas veces, hermanos, ajenas o lejos de la voluntad de Dios. Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, y esto limita a Dios, porque Dios no quiere muchas cosas para nosotros, pero sin embargo, nosotros con nuestras formas y nuestros creer y nuestras condiciones y nuestras faltas de decisión, caemos en fracasos, caemos en aspectos que son duros y que son difíciles. Amén. Ah, no, hombre. Amén. Nuestras acciones no son irrelevantes. Usted podría decir eso, hermano, leámoslo ahí. 1, 2, 3. Nuestras acciones no son irrelevantes. Y nuestros esfuerzos sí tienen importancia. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque a veces nosotros pensamos que es que no importa lo que yo haga, al final Dios va a hacer todo lo que Él quiera. Hermanos, esto no es verdad. Porque Dios siempre quiere hacer las cosas de una forma ordenada, de una forma de bendición. ¿Para qué nos tiene en esta tierra? ¿Para qué nos trajo? Sí, hay que sufrir por causa del pecado. En el mundo tendremos aflicción, pasaremos por cosas difíciles, adversas, que tal vez ni queremos ni hemos provocado, pero tenemos que entender que estamos desarrollándonos en una sociedad y que al final, aunque yo no quiera, hay otro que está a la par mía y que vive conmigo y que no quiere lo que yo quiero y el asunto se desarma. ¿Cierto? Pero no es porque Dios quiera, es porque la otra persona así quiso. Amén. Amén, hermanos. Ahora, vean qué triste, por eso les decía, vean lo que pasó con el hombre. ¿Por qué las acciones de nosotros no son irrelevantes? Son muy relevantes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El diluvio viene por causa de esto, hermanos. Porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y Dios dijo, entonces, vamos a 6:5, leamos un poquito más de 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿Verdad que nosotros muchas veces nos preocupamos por personas y nosotros tratamos de ayudarles y tratamos de que la cosa les salga bien y nosotros vamos más allá? Y usted a veces dice, ya yo no sé qué hacer porque esta persona no quiere.
Hermanos, esto fue lo que pasó con la tierra. Por eso sí es un aspecto importante que nuestras acciones no son irrelevantes. Nuestras acciones tienen mucho que ver con todo lo que es la soberanía de Dios y con todo lo que es nuestro Dios ilimitado. Sí, Dios es un Dios ilimitado, pero usted y yo no podemos seguir limitando a Dios en aspectos de nuestra vida. Por eso a mí me encanta entender que, hermanos, cuando yo estoy en momentos difíciles, que busque el rostro del Señor, que busque la oración, que busque el conocerle más, que busque las escrituras. Porque entonces me estoy dando la oportunidad, hermano, de poder decir, Señor, no quiero limitar, porque tú eres mi sanador, y si me quieres sanar, aquí estoy, Señor, para que me sanes. Señor, si quieres abrir puertas del trabajo, aquí estoy yo dispuesto en obediencia para que puertas de trabajo sean abiertas. Señor, aquí estoy, si quieres trabajar conmigo y tratar conmigo, aquí estoy. Pero tiene que haber una disponibilidad de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hay que quitar lo que limita a un Dios ilimitado. Jehová vio que el tema de los hombres era un tema en el cual su corazón era de continuo. Y vean qué tremendo el 6:6. Estamos ahí, Génesis capítulo 6, verso 6, hermanos, vamos. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Es decir, hermanos, a veces hay gente que dice, no, es que usted tiene que tener más paciencia. A Dios se le terminó la paciencia ahí. Vio Dios, vean qué triste, por eso, qué tremendo, hermanos, ver desde esta parte, porque dice la escritura aquí que le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Para los que pensamos que a Dios no le duele nada y que es Dios, y como es Dios todo se lo sabe y todo sabía. No. Porque hay un propósito. Hermanos, el propósito que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén era para que crecieran, para que fueran una generación que llevara la voluntad de Dios en medio de los procesos. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? No quisieron. A Dios también le duele. Y sí se duele Dios. Lo vemos en Jesús. Jesús en Jerusalén, cuando está viendo hacia la ciudad, dice el versículo más corto, Jesús, ¿qué hizo? Y Jesús sigue llorando por su iglesia, sigue llorando por aquellos hijos que no quieren obedecer a la palabra, sigue Dios llorando. Jesús lloró en Jerusalén y seguimos nosotros haciendo quienes somos responsables de una u otra manera de limitar al que es ilimitado. Necesitamos abrir el espacio de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de las escrituras y poder lograr entender, Señor, ¿qué estoy haciendo para limitarte? ¿Por qué mi creer muchas veces limita, como limitó a Dios? Dios no quería destruir la tierra, le dolió en el corazón. Pero a partir del en ese capítulo 6, entonces dijo el Señor, borraré, verso 7, borraré de la faz de la tierra al hombre que he criado. Lo mismo que las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé, ¿quién? Noé. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Pero Gerardo halló gracia a los ojos del Señor. Si usted quiere, póngale el nombre. Yo sí se lo quiero poner. No voy a limitar a Dios. Pero la gracia del Señor a mí me ha librado. Yo he hallado gracia, hermanos. Porque en mi vida, como yo andaba, yo ya no hubiera existido. Ya no hubiera existido, se lo puedo asegurar. Seguro usted sí, porque todos tienen cara de buena gente. Bueno, algunos. Aquí yo estoy aquí como sus dos individuos aquí en la mesa 3. No, sí, gato. Hermanos, Dios es fiel. Yo sí quiero y no quiero limitar a Dios. ¿En qué limitamos a Dios? Entendámoslo bien, hermanos. Hagamos bien dijo los expertos, la exégesis con respecto a esto. Porque limitar a Dios es cuando usted y yo, voy a ponérselo como dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es contado por pecado. Punto. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, a usted se le cuenta por pecado. Porque es que usted sabe. No es un asunto etéreo que, no, es que sí me equivoqué. No, usted se equivoca escribiendo porque puso burro con V. Pero equivocarse cuando usted sabe. ¿Verdad que sí sabemos qué es lo que Dios quiere? Muchas veces lo sabemos. Hay algunas que no. Hay cosas que usted no sabe, yo menos. Pero el punto está en que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sí le es contado por pecado. Ahora, vemos esto, hermanos, y quiero ir en avanzada. Vamos a leer eso. ¿Qué pensamos nosotros? ¿O qué creemos? 1, 2, 3. Creemos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. A veces nosotros pensamos, sí, es que Dios nos está viendo, pero Dios se está viendo internamente, hermanos. Más bien, esos son unas costillas que se están viendo ahí atrás de la Biblia, por si no captaron el mensaje del dibujo. Ahora, hay dos preguntas entonces con respecto a esto. Entonces, creemos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. Hermanos, Dios nos ve desde adentro, no son aquellas formas. Por eso a veces nosotros tenemos que entender que aún nuestros pensamientos, que la forma de pensar, que la forma de creer, que la forma de nosotros actuar no es secreta a Dios. Que Dios nos está mirando desde dentro y que Él sí sabe cómo y quiénes somos. Y que nosotros no podemos engañarlo, ni podemos limitarlo, pero nosotros lo limitamos. Muchas veces lo limitamos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta. ¿Qué? No, la fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento. Tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual, hermano. No, la fe no proviene de ahí. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, el apóstol, vamos un momento ahí, vamos, que sí estamos con el tiempo. Vamos a Efesios, para que vea, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice lo siguiente. Efesios 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Pero Dios nos ha dado una medida de fe. Usted tiene fe, yo tengo fe, Él me la dio. El Dios ilimitado me dijo, voy a darle fe. ¿Limitas a Dios en tu fe? Pregunta. Voy a meterme porque si no, ¿limitamos a Dios en la fe? ¿Cuántos tenemos tanta fe para poder decir lo que Dios quiere que sea hecho? Limitamos a Dios en nuestra fe. Muchas veces. Parece que solo yo. Está bien. ¿Por qué tener fe? La otra pregunta. Bueno, Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Repitamos eso, por favor. Necesitamos fe para complacer a Dios. Otra vez, necesitamos fe para complacer a Dios. Porque sin fe es imposible ver a Dios. Ahora, aunque no lo podemos ver, Dios nos dice que le agrada que creamos en Él. Dios se agrada.
en que usted le diga, Señor, yo creo, aunque esté aquí hecho una cosa terrífica, no entiendo por qué me duele por aquí, mañana por aquí, el otro día por aquí, y estoy fatal, pero creo en ti, Señor. Yo voy a creerte a ti, Señor. La fe que me diste la apunto hacia eso, Señor. Tú lo sabes todo, eres también mi Salvador, por lo tanto también puedes sanarme. Y voy a esforzarme para dejar de comer lo que no debo de comer, porque si no me sigue doliendo la panza. Que esa es otra, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Ok, es nuestra responsabilidad. Amén. Porque si usted se arrepiente y pide perdón, Dios le perdona. Pero si usted no se arrepiente y no pide perdón, Dios no lo va a perdonar. Amén. Si usted sabe que le cae mal aquella comidita, mejor no se la coma, amado. Porque no se vale comérsela y después decir, voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, la fe que me pueda. Y el Señor dice, nadie lo mandó a comer chicharrón con yuca. Le he dicho que no coma chicharrón. ¿Cuántos decimos amén que Dios es un Dios bueno? Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios ilimitado. Nos ha dado fe para vivir en cantidades y en formas diferentes, sobrenaturalmente. Nosotros somos sobrenaturales. Por eso tenemos que discernir lo que llega a nuestro lado. Las cosas que ocurren y pasan. Y yo tengo que frenar aquello que tiene que ser frenado. Porque soy un hombre, una mujer espiritual. Somos una iglesia espiritual. Amén. Ahora, vean qué tremendo. Porque en medio de todo esto, quítale los límites a Dios. Número 1. Es la fe que elige con quién caminará. Veamos Génesis 5:22. Y aquí entramos en esto. Y ahora sí voy a predicar, dijo el otro. 5:22. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Es la fe que elige con quién caminará. Es una decisión, hermano. Usted puede decidir que usted, hermano, no tiene perdón, pero usted a veces dice, es que voy a orar a ver qué Dios quiere. No, usted decida hacerlo, porque a veces no es un tema de oración. La oración es un recurso poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos orar más. Pero hay decisiones que son suyas, hermano. Si usted espera que Dios le diga, Dios le va a decir, no, pues ya yo le dije hace rato. Y no quiero repetir. La fe es la fe que elige con quién caminará. Enoc toma una decisión y camina con Dios. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como límite para Dios? Que nosotros no tomamos las decisiones adecuadas. Entonces usted ve la gente dando vuelta en la misma cosa, porque no toma decisiones adecuadas. Amén. 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 Ahora, vean el 1:1. Lo numeré pensando en mi hija y en mi esposa, que son mis grandes críticas buenas. Siempre me dicen, es que usted empieza por 1 y después terminó como ni sabemos por cuál iba. Digo, me voy a esforzar, voy a agarrar un tutorial para ver cómo marco. 1 y 1:1. Hasta a mí me cuesta, hermanos. 1:1. Enoc tomó una decisión, reconciliarse con Dios. Esa fue la decisión que Enoc tomó, porque Enoc no era amigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión. Si yo quiero quitar los límites a Dios, Dios está dispuesto a recibirme, a aceptarme. Es que Dios vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, hermanos. En salvación así es el tema. El tema es que Jesús vino y murió por todos. Ahora, yo soy responsable ante el mensaje de salvación. Hermanos, tener que tomar una decisión. La salvación es de Dios. Usted no se puede salvar a sí mismo. Pero si a usted, hermano, usted llega y le predica a alguien allá afuera y le dice, vea, Jesús vino y murió por usted. Y la Biblia dice que Jesús murió por todos los pecados. Si usted puede confesar con su corazón, creer con su mente y bajar su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice que usted puede ser salvo. Ahora,
Si usted no toma esa decisión, ¿o cuántos entramos de otra forma? Algunos, pero normalmente eso es como funciona, ¿o no, hermano? Una decisión. Enoc tomó una decisión, reconciliarse con Dios. Porque este mundo donde estaba Enoc era un mundo, es más, es el prediluviano. Ese mundo era el que iba a ser arrasado. Dios estaba descontento. La gente lo que hacía era un desastre. La gente lo que estaba haciendo era portándose mal y su corazón estaba en contra de Dios. Aparece Enoc en medio de esa generación. Pero usted no ve cómo más. Inclusive, tan así es que cuando usted ve a Noé, usted solo ve a 8 entrando al arca. Y eran millones de personas que vivían en ese tiempo. Y Noé predicó por ciento y resto de años. ¿Quién tomó decisión? No tomaron la decisión. Enoc toma una decisión de reconciliarse con Dios. Y esto es hermoso, hermanos, porque nosotros hoy tenemos la posibilidad de no limitar a Dios con respecto a esto. ¿Por qué? Para que no caminara con Dios fue necesario que realmente él se reconciliara con un Dios al cual posiblemente, y por supuesto dentro de esa tradición, Dios era un Dios conocido. Dios era un Dios conocido. Porque de Dios se sabía. ¿Quién ve la genealogía en capítulo 5? Es de Adán. Adán tuvo que contar la historia. La generación de Adán tuvo que contar la historia, inclusive de por qué estaban ahí y no estaban allá. Conocían de un Dios. Amén. Número 2. Y después viene 2. ¿Okay? El primer puntito de 2 es: quítale los límites a Dios. 2. Hablando de Enoc, es una fe puesta en el galardón. Capítulo 11 de Hebreos nos registra a nosotros. ¿Dónde estoy? La fe de Enoc le condujo a una recompensa de parte del mismo Dios porque él creía que Dios es el Dios que es. Hebreos en el capítulo 11 nos anuncia a nosotros con respecto al Dios que es galardonador de los que le obedecen. El autor de Hebreos escribe clarísimo que entonces Dios es un Dios que es galardonador. Enoc caminó con Dios en una respuesta en la que Enoc sabía. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué digo yo que sabía? Bueno, porque el texto a mí no me deja sin poder verlo. Con respecto, vean a Enoc, estamos en 5:20, ¿dónde estoy? 24. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Dónde está Enoc? Dios se lo llevó, fue traspuesto. Cuando Enoc desaparece, a nosotros nos dice la Escritura por el evento que la fe puesta de Enoc estaba en eso que él quería, en el galardón, y Dios es galardonador. Ahora, aquí el tema de la limitación a Dios es mi identidad. ¿Qué limita a Dios? Mi identidad. Enoc estaba totalmente identificado, como no esta sociedad estaba identificada. La identidad de Enoc, 2:2. Para que no camine con Dios tuvo que poseer una nueva naturaleza. Entonces, el punto 2 es la fe, el punto 2.2 es lo que Enoc hizo. Para que no camine con Dios tuvo que poseer una nueva naturaleza. Hermanos, ¿qué limita a Dios en tu vida? Tu identidad. Hoy decimos somos cristianos. Hermanos, algunos, inclusive si fueran presos como cristianos, los sueltan porque no hay evidencia. Es verdad. Muy feo. Es cierto. Es capaz que los agarran por cristianos y empieza a decir, ¿usted qué es? ¿Algo sobrenatural suyo con Dios? No hay evidencia, usted no.
usted es como los otros. Es cierto, hermano, es lamentable, pero es cierto porque no hay una identidad. El cristiano se identifica en la ausencia de que alguien me está viendo y entonces lo que soy, lo soy, aunque nadie me ve. Amo a Dios, respeto a Dios, obedezco a Dios aunque esté solo, aunque nadie me esté viendo en mi intimidad. Pero mi identidad muchas veces cabalga en cosas que no son y limita a Dios. Mi identidad limita a Dios. Mi identidad limita a Dios porque no tengo una identidad en Cristo, tengo una identidad en lo que sea menos en Cristo Jesús. Y el que digo, porque digo que voy a la iglesia y que soy cristiano, eso no me hace cristiano. Me hace cristiano que yo con conciencia clara venga al servicio, adore a Dios, crea, soy un hombre responsable, una mujer responsable y camino y trasciendo una vida cristiana en toda mi vivencia, en todo mi caminar, en mi ir y mi venir. Mi identidad, para que no camine con Dios, tuvo que poseer una nueva naturaleza. Es una nueva naturaleza y quiero que leamos esto con cuidado, porque estar en Cristo no es rehabilitación, es recreación. Otra vez, leámoslo mejor. 1, 2, 3. Estar en Cristo no es rehabilitación, es recreación. Lo que la Biblia dice es que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, no gente rehabilitada. Amén. Somos nuevos, la nueva creación. He aquí todas las cosas son viejas, aquí pasaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso Cristo en mí es la esperanza de gloria. Si esto es verdad, que es verdad, yo no debo limitar a Dios en mi falta de identidad como cristiano, como creyente. ¿Estamos aquí, hermanos? Es que esto es muy serio. Porque nosotros necesitamos dejar de limitar a Dios en cosas que Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que seamos una nueva criatura, no que seamos gente rehabilitada. Bueno, entonces usted escucha ahí, hermanos, si uno entiende el proceso de la santidad, sí, yo voy camino a la santidad, yo todavía no lo he logrado todo, voy camino a la santidad, voy en un camino. Pero voy en un camino porque soy una nueva criatura, no porque esté rehabilitado. Es que rehabilitar implica, y muchas veces ahí es donde nosotros nos confundimos, y muchas veces nosotros limitamos a Dios porque decimos, más o menos, Señor, es que usted no hizo una obra completa, que todavía a mí me falta. Sí, hermano, a usted y a mí nos van a faltar cosas. Usted y a mí, más a mí que a usted. Posiblemente todavía usted no llega hasta el punto final. Hay cosas que faltan, en las que fallo, en las que a veces, ¿verdad? La cosa se pone difícil y también grito y también me enojo y también, ¿verdad? También todas las cosas. Pero soy una nueva criatura, que es lo que me hace que yo pueda de verdad llegar ante Dios y tener una relación. Amén. Bueno, vamos a ver. Quitarle los límites a Dios. Vean otra vez a Enoc. Es la fe que termina en un arrebatamiento. Amén. Esa es la fe con la que caminó Enoc. Es una fe que va a caminar y camina en un arrebatamiento, hermanos. ¿Recuerdan qué es lo que Juan dice? Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Eso dice Juan. Usted no puede pecar. Otra vez, necesitamos aclarar, porque si no, ¿verdad? Hermanos, el pecado es algo que está inherente en el hombre. Hasta que nosotros seamos transformados, le veamos tal como es. Pero el pecado no se puede enseñorear de mí. Yo no practico el pecado. Yo puedo pecar, porque todavía tengo una humana debilidad, pero no practico el pecado. No es que lo planeo, lo planifico y lo logro y lo hago. Y lo vuelvo a repetir y me hago un círculo vicioso de eso. No. La fe que termina en un arrebatamiento es una fe diferente. Es lo con la que caminó este hombre. Y desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis 5:24, que es lo que estamos viendo, que Enoc anduvo
con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando llegamos, hermanos, a Enoc, allí se interrumpe en un proceso en el cual Dios trabaja diferente, ya Enoc no se muere. Vean qué interesante, ya no hay muerte, ya no se murió Enoc, Dios se lo llevó. Registra la Biblia solo dos eventos, ¿quiénes son? Enoc y Elías. Y tal vez yo nunca sabe. Ahora, vean qué tremendo. ¿Qué es lo que limita a Dios muchas veces con respecto a esta fe que termine en la culminación más amplia de poder estar gozándonos con Dios? Porque todo el mundo piensa que cuando se muere se va a ir para el cielo. ¿Verdad que sí? Tengo un tema sobre eso. ¿A dónde se va usted cuando muere? ¿Verdad? A funerales del recuerdo. Pero vean, hermanos, 3:3. Sí. Oiga, ve como Dios es sobrenatural conmigo. Tengo gente que me ayuda. El tutorial me engañó. Bueno, hermanos, gracias por la paciencia que ustedes tienen. Ese pastor que tiene que adiestrarse más, tengo que estudiar más. Eso me reta, no crean que no. Enoc tuvo que adaptarse a las normas morales de Dios, porque Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Enoc tuvo que adaptarse. ¿Qué dice Amós 3:3? Vamos, Amós, profeta menor, lindísimo, casi nadie lo lee. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Otra vez, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aló. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero esto limita a Dios, porque no tuvo que adaptarse a las normas morales de Dios. Tuvo que adaptarse a las normas morales de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y alguien dijo, sí, cuando estoy enamorado de la novia, aunque no esté muy de acuerdo porque estoy enamorado y voy. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Enoc adaptó y se tuvo que adaptar a las normas morales. Hermanos, dejémoslo por aquí, porque ya esto no pasa. Allá pasó. El 4, voy a ponerlo todo, que es 4:1, no es 4:4. Quítale los límites a Dios. Es la fe que predica hasta el final. Profetizó Enoc. Vea, de Enoc solo se habla en 3 partes de la Biblia. Aquí en Génesis, en Hebreos y en Judas. Pero qué poder de palabras, hermanos. Esta de Judas dice, y profetizó Enoc, el profeta Enoc. Y que lo diga la Biblia es porque es un profeta de verdad. Profetizó sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que limita a Dios? Nuestras expectativas. Hermanos, Enoc tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Las expectativas que usted y yo tenemos muchas veces limitan a Dios. Entonces yo voy a hacer un recuento porque me parece que es importante que nosotros veamos si estas cosas que estamos diciendo son las que limitan en mi vida a Dios. ¿Cuáles son tus expectativas? Hay gente que tiene expectativas tan altas que limitan. Hay otros que no tienen ni expectativas y limitan. Nuestras expectativas están puestas en medio del proceso de Dios en su voluntad. Las expectativas de Dios. Las expectativas limitan a Dios. ¿Está limitando usted a Dios por sus expectativas? ¿Qué expectativas usted tiene? Hay gente que por eso cae, hermanos, en la decepción. Porque tienen unas expectativas, primero, que no son de Dios, son de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Y entonces la Biblia dice que el que piden y no se les da porque piden mal, porque piden para sí mismos. No, la expectativa tiene que estar
trabada y colocada en Dios, a través de lo que Dios quiere para mi vida, mi expectativa de vida, mi expectativa de ser humano. Yo no puedo limitar a Dios en mis expectativas. ¿Qué más? No puedo limitar a Dios en qué más. Dijimos, a ver, ¿en qué otro? Ahí, en la ética cristiana. Hermanos, yo no puedo limitar a Dios dentro de mi ética cristiana. Él no tuvo que adaptarse a las normas. Usted es cristiano, usted hable como un cristiano. Usted es cristiano, usted en la ética cristiana tiene que ser y transformarse y ser un cristiano donde quiera que esté. Es la ética cristiana, pero limita a Dios esto porque muchas veces nuestra ética no es una ética congruente con el mensaje de Dios. ¿Qué otra dijimos? La identidad, hermanos. ¿Dónde estamos? Mi identidad. Para que no camine con Dios tuvo que poseer una nueva naturaleza. Yo soy una nueva criatura. El que ha nacido de nuevo es aquel que es una nueva criatura. Yo soy una nueva creación en Cristo. Yo debo caminar conforme esto. Amén. Y la otra que vimos, que fue la primera, dice la toma de decisiones. Enoc tomó una decisión. Se reconcilió con Dios. ¿En qué debemos reconciliarnos con Dios nosotros? No limitemos al que es ilimitado. No limitemos a Dios. ¿Lo podemos limitar? Lo podemos limitar. Lamentablemente no es la voluntad de Dios, porque Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Pero muchas de las acciones de nosotros y nuestras formas hacen que nosotros de verdad no logremos llegar hasta ahí. Vamos a ver, vamos a ponernos de pie porque quiero que en la última filmina la leamos como un consejo que Dios tiene y quiere para nosotros, que está a través de la palabra. Amén. Vamos a ver. Aquí estoy pasando porque quiero llegar a la última. Mari, ¿usted me puede poner la última, Mari? Gracias. Y la vamos a leer y la vamos a ver y será nuestro cierre a las 12 del mediodía. Padre, te damos gracias. Hermanos, si usted quiere y siente en su corazón y si usted desea tomar una decisión, dígale, Señor, yo no quiero limitarte en mis acciones, en mi identidad, yo no quiero, en mi ética cristiana, yo no quiero limitarte en mis decisiones. Amén. En el nombre de Jesús, dígaselo ahí, dígale, Señor, yo no quiero limitarte. Hermanos, nosotros somos hombres y mujeres que Dios nos ha dado fe y la fe ora y la fe obra por el amor y en la fe yo puedo pedir conforme el plan de Dios y estar nosotros de acuerdo con Dios en cosas cuando yo esté listo y atento para ser una persona íntegra, una persona transparente, no que no cometa mis errores, pero en la medida de todo lo posible ser una persona íntegra. Amén. Número 1, leamos, allá está. Número 1, ¿cuál es nuestro consejo desde la palabra con respecto a no limitar a Dios? 1, que sea la presencia de Dios y nuestro mayor deseo. Si yo no quiero limitar a Dios, yo necesito tomar una decisión de que sea la presencia de Dios nuestro mayor deseo. Número 2, contamos, la leemos, 1, 2, 3, que la voluntad de Dios sea nuestra primera elección. Si usted no quiere y yo no quiero limitar a Dios, que sea la voluntad de Dios mi primera elección. Que yo elija a Dios, que yo elija la voluntad de Dios primero que la mía. Amén. Número 3, que la ayuda de Dios sea nuestra única confianza. Que confiemos que primero yo voy a decir, Señor, tienes que ayudarme. Porque yo estoy haciendo mi propio caminar, yo estoy caminando, Señor, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Señor, necesito que tú me ayudes, que esto será mi confianza. Amén. Y cuarta y última, que el ser hechos semejantes a su Hijo sea nuestra gran esperanza. Si queremos dejar de limitar a Dios, esto nos puede ayudar un montón, hermanos. La presencia de Dios, nuestro mayor deseo, la voluntad de Dios, nuestra primera elección, la ayuda de Dios, la única confianza, y el ser hechos semejantes a su Hijo sea nuestra gran esperanza.
Te damos gracias, Padre, en esta hora. Te bendecimos. En paz nos vamos como así nos trajiste. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, si hay cosas que hemos visto esta mañana que quizás están limitando tu gran poder y soberanía, haznos verlo a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de lo que tú quieras hacerlo, pero que seamos conscientes de que hay cambios, que hay formas, que necesito, como Enoc, para caminar contigo. Tuvo que despojarse, tuvo que caminar de forma diferente, tuvo que tomar decisiones, tuvo que entender la identidad, tuvo que entender la ética de ese tiempo. Padre, que nosotros hoy confiemos y creamos que esa es tu santa voluntad, que tú no quieres limitarnos, que tú eres el Dios ilimitado y que quieres que seamos prosperados en todos nuestros caminos, que seamos eficientes, que seamos gozosos, que podamos decir gracias, Señor, por mi trabajo, gracias por ese lunes precioso que puedo oír, que puedo tener, que puedo estar, gracias por mi familia, gracias porque a pesar de todas las cosas, Señor, no quiero limitarte, tú puedes hacer obra preciosa en medio de mi vida, en medio de mi hogar, en medio de mi trabajo. Señor, no queremos limitarte porque eres el Dios ilimitado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Denle el aplauso al Rey, Él se lo merece. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya.